en Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que va a recortar o recortaría los sueldos de los altos funcionarios antes que tocar los programas sociales en caso de que se vieran afectados por el descenso en los ingresos del país derivados de la caída del precio del petróleo. El heredero del chavismo hizo estas declaraciones al hacer referencia a la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reunida en Viena, de no recortar su producción conjunta de 30 millones de barriles diarios, como defendía el gobierno venezolano. Daniela Zambrano, periodista en NTN24 Caracas, con el reporte. Buenos días, Daniela. Buenos días, Jason. Ruth, 8:54 de la mañana en Caracas. Para los economistas en Venezuela, el panorama para 2015 no es nada alentador. Y es que según Ecoanalítica, por cada dólar que baja en promedio el precio anual del petróleo, Venezuela deja de percibir 600 millones de dólares. Y aunque el gobierno insista en que no va a recortar el presupuesto ni para las misiones ni para la defensa, para los economistas se verá obligado a tomar medidas como el aumento de la gasolina o también el recorte de envío de petróleo subsidiado a otros países o si no una devaluación. Veamos en el siguiente informe parte de este anuncio del presidente Nicolás Maduro hecho en un consejo el día de ayer. Panorama poco alentador para el régimen chavista en Venezuela. La bonanza petrolera con la que mantiene la llamada revolución bolivariana está en riesgo. Nicolás Maduro aseguró que en caso que el presupuesto del país se vea afectado, los primeros recortes se harían a los sueldos de los altos funcionarios del gobierno. Esto en referencia a la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en no recortar su producción conjunta de 30 millones de barriles de petróleo diarios, como propuso el régimen chavista para dinamizar los precios. Si hubiera que recortar algo del presupuesto, recortaríamos los gastos suntuarios, recortaríamos nuestros propios sueldos como altos funcionarios, pero jamás vamos a recortar ni un bolívar de lo que va para la educación, la alimentación, las viviendas, las misiones de nuestro pueblo. Durante el acto de conmemoración del aniversario de la aviación militar venezolana, Maduro dijo que la caída de los precios del petróleo en las últimas semanas ha disminuido los ingresos de la nación entre un 35 y 40%. No lo logramos por ahora, lo lograremos y lo seguiremos intentando hasta que los precios petroleros lleguen a donde tienen que estar, alrededor de $100 el barril. Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, vende alrededor de 2,5 millones de barriles de petróleo diarios, su mayor parte a Estados Unidos y China, lo que proporciona más del 90% de las divisas que ingresan al país. El pasado viernes, el precio del petróleo cayó por debajo de la barrera de los $70, siendo la primera vez en más de 3 años. Y hay que recordar además que Venezuela, el ingreso de Venezuela depende en 96% de la exportación de crudo y por supuesto al caer los precios del petróleo se ve recortado también el presupuesto. Según los analistas en Venezuela, el gobierno, la administración chavista no tomó las previsiones necesarias cuando el crudo estaba sobre los $100 por barril y ahora por supuesto se verá afectado ante esta caída. 30% en los últimos 5 meses. Parte de la agenda del día, como también lo será una denuncia de dirigentes de Voluntad Popular. 2 de sus militantes fueron detenidos de forma arbitraria el día de ayer y hoy darán una rueda de prensa a las afueras del SEBIN donde se presume se encuentran junto a su hija de 3 años, quien también fue llevada por los funcionarios policiales el día de ayer. Con esta información desde Caracas, yo me despido. Buen día. Gracias a Daniela por ese reporte desde Caracas.